Bienvenidos a un nuevo webinar con experto de TV Bio. Estamos con Emanuela. Emanuela es chef vegana del restaurante Mio Bio de Valencia, también profesora de cocina, un amante de la práctica, de enseñarnos a que aprendamos a comer de una forma pues, más saludable. Emanuela, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, gracias, gracias por estar una vez más aquí con nosotros en TV Bio, en este formato tan especial que inauguramos en 2016. Así que nada, vamos allá. Hoy vamos a hablar sobre los buenos hábitos alimenticios, cómo adquirirlos y no morir en el intento. Le hemos llamado porque esto de los hábitos, como sabes, es muy complejo, no solo el alimenticio, cualquier hábito en nuestra vida, pues cuesta siempre incorporarlo. Así que hoy nos vamos a centrar en el hábito Muy bien, es alimenticio. un tema muy interesante. Genial, Emanuela, pues vamos a ver si te parece, me contextualizas primero y nos explicas qué es para ti o qué son los hábitos alimenticios. Vale, pues bueno, en general todos los hábitos son las sumas de nuestras acciones, ¿no? Esas acciones que se vuelven automáticas, que hacemos días tras días y al final nos sentimos muy cómodos con ellos, por eso se vuelven hábitos. Tan cómodos que muchas veces lo hacemos sin pensar. Con lo cual, hábitos saludables se refieren a un estilo de vida saludable. Entonces, todo lo que me ayuda a sentirme bien, simplemente, que puede ser hacer ejercicio, que puede ser comer bien, que puede ser también descansar bien, como también tener una mente enfocada, relajada. Entonces, todas las sumas de estos hábitos hacen que yo me sienta bien conmigo mismo. Esos son los ideales. Pero en la práctica luego ocurren varias cosas, depende del estado de cada uno. Hay personas que sí se dedican más al deporte, personas que se preocupan más por su alimentación, entonces procuran comer saludable, pero lo difícil cuando queremos cambiar hábitos es hacer que todas estas cosas pues entren en nuestro estilo de vida. Vale, Manuela, y entonces en este sentido, en cuanto a hábitos alimenticios, con tu experiencia, ¿cuáles son los malos hábitos más típicos o más recurrentes que tú te has encontrado en la mayoría de personas? Bueno, ¿Qué es cuando lo que hablamos de peor hábitos hacemos? alimenticios, ¿cómo? ¿Qué es lo que peor hacemos? ¿Cuáles son estos Lo hábitos? que peor hacemos es hacer lo que hacen todos, escuchar, hacer lo que nos dice la publicidad, dejarnos un poco convencer o engañar de esos mensajes publicitarios o seguir las modas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta una base importante, para mí fundamental, que hoy en día pues tenemos a nuestro alcance muchísimos alimentos, pero la calidad de esos alimentos quizás no es la que teníamos hace unos años. Entonces, todo lo que estamos comiendo que está en nuestro supermercado, a nuestro alcance, está extremadamente procesado. Entonces, uno de los errores más frecuentes es buscar cada vez cosas más elaboradas, más rápidas, o sea, que me ahorren tiempo de alguna manera, pero sin buscar también la salud. A veces buscamos cosas rápidas, fácil, porque pienso no tengo tiempo para preparármelo, pero esto tiene un precio a largo tiempo, ¿no? Entonces es el impacto que luego puede tener en mí y en mi salud. Entonces yo los hábitos más frecuentes que he visto es comer mucho azúcar, que está en todas partes, Sí. pues comer rápido, comer cualquier cosa, comer muchos alimentos procesados y, bueno, un exceso de grasa saturada también, un exceso de alimentos que no son en realidad lo básico de una alimentación saludable. ¿Por qué caemos en estos hábitos, Emanuela? ¿Qué es lo que sucede para que una vez y otra caigamos en esto? Bueno, el caer en los hábitos, más que nada, no es que caemos en los hábitos los creamos, ¿no? Muchas veces por una falta de conocimientos, ¿no? Eh, por costumbres también, no sé, si en mi casa siempre hay ciertas bebidas carbonadas, entonces yo la veo, la cojo, empiezo a tomarla una vez, empiezo a comer con ellas, entonces así creo el hábito. Para mí uno de los hábitos peores que antes no he mencionado es comer con bebidas carbonadas, ¿no? Azucaradas. Eso es extremadamente malo. Si yo los tengo en casa, estos alimentos será más fácil caer. Entonces, si yo también me dejo un poco llevar y no soy un poco dueño de mis decisiones, me dejo llevar por la tentación, entonces no soy yo lo que elijo, me dejo un poco, dejo que los alimentos elijan por mí, ¿no? Pero una de las cosas principales yo creo es tener en casa estos alimentos o no saber elegir.
Ujú. que Manuela, comer en cada momento. También muchas veces no sabemos elegir porque no sabemos con qué sustituirlo. Entonces nos hemos acostumbrado a ciertos sabores, con lo cual nos dejamos llevar por lo que es más el sabor, ujú. más que el efecto, ¿no? En general, somos seres sensoriales, con lo cual buscamos más el efecto, el placer momentáneo e inmediato. Voy a hacer un inciso antes de continuar con la entrevista porque has comentado una cosa sobre el azúcar y alimentos azucarados y sí que es cierto que muchas personas, yo incluida, tenemos dudas a la hora de qué diferencias encontramos. O sea, cuando a una persona le dices no comer azúcar, muchas veces creemos que nos referimos al azúcar de mesa. Hay muchos alimentos que incorporan azúcar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eliminar azúcares? Vale, pues no solamente el azúcar blanco refinado, ¿vale? Que tampoco vale sustituirlo por el azúcar de caña porque es un semi refinado, luego Ujú. pasado por un maquillaje de melaza. El azúcar se utiliza también como conservante, como potenciador de sabor, con lo cual está presente en muchísimos alimentos. Con lo cual el primer paso, si queremos dejar de comer azúcar, es dejar de comer alimentos preparados o envasados, elaborados o transformados. Porque en todos estos procesos siempre hay azúcar. El azúcar engancha, es aditivo, con lo cual está muy claro para un fabricante, si yo quiero que vuelvas a comprar mi producto, lo tengo que hacer atractivo. Entonces, venga ya, le ponemos un poquito de azúcar en mil formas, ¿vale? Para que se cree un poco este enganche. Justo el problema del azúcar es esto, que da dependencia. Ujú. Entonces, a veces estamos tan assuefatos que no nos damos cuenta. Entonces, durante el día estamos comiendo muchos alimentos que ricos en azúcar. Aunque la primera cosa que la persona me dice, no, no, es que yo no tomo azúcar. Es que no tomar azúcar no es como dices tú, no poner la cucharita de la infusión en el café o en las bebidas que estamos tomando. Y también en elegir los alimentos que estamos comprando cuando estamos en un supermercado, por ejemplo. Muy claro, muy claro. Lo has dejado muy claro, Manuela. Sí, hasta en los embutidos hay azúcar, quiero decir, que está presente en todas partes. Por Vale. eso, cuanto más un alimento está procesado, más rico en, no solamente en azúcar, en conservantes, en otros, bueno, está desnaturado también. Por eso una alimentación saludable se debería basar en alimentos íntegros. Cuanto más íntegro posible, mejor. Continuando con el tema de los hábitos alimenticios, Emanuela, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para cambiar un hábito alimenticio? Muy bien, te voy a dar 6 pasos, pero antes de darte estos pasos, muy prácticos, fácil de seguir, te voy a dar 6 pasos del por qué no cambiamos. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Que también es muy importante. Ujú. Bueno, yo he observado que la primera fase en que todo el mundo pasa es una fase de negación. Pues no, eso no es para mí, pues no, o no es el momento, o yo no ven el problema, ¿no? No quieren cambiar de alguna manera, ¿no? Ujú. Rechazan un poco esa situación. Pues bueno, pero una cucharita de azúcar no será lo malo, ¿no? Entonces hay un poco esta negación, este rechazo al cambio. También, otra cosa que yo he individuado es que muchas personas esperan un poco la situación límites, ¿no? Hasta que, no sé, o las analíticas les saben mal, o pues tienen un dolor, sin llegar a hablar de enfermedades, ¿no? Pero entonces, y es un poco como funciona el hombre, ¿no? El hombre siempre busca cambiar cuando está en una situación límite, ¿no? O de dolor o una crisis, ¿no? Cuando también tenemos la oportunidad de cambiar por un momento de inspiración o de conciencia. Por esto, un poco mi vocación es la de inspirar a las personas al cambio, ¿no? También a través de mi experiencia, de mis cursos. Y también porque he observado es que la gente piensa siempre que es una cuestión de voluntad. Es que yo no tengo fuerza de voluntad, es que no me lo puedo dejar, es que es más fuerte que yo, es que me gusta, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de la mente, ¿no? En PNL decimos que un poco la mente es la que gestiona nuestros hábitos, ¿no? Entonces no es la fuerza de voluntad, es que tengo que involucrar la mente, trabajar de una manera diferente, ¿no? Utilizar esta gran potencialidad que tengo aquí, ¿no? Como imaginándome, luego lo veremos, ¿no? Haciendo cosas diferentes. Y también porque eh, al final como que sigo haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, eso es un poco la antítesis del cambio, ¿no? Si yo, también lo decía Einstein, ¿no? Si yo quiero conseguir resultados diferentes, pues tengo que hacer las cosas de una manera distinta. Y eso yo lo utilizo mucho en la práctica, porque unas cosas que pocas personas se dan cuenta, que cuando quieren comer saludables,
La primera cosa que tienen que hacer es dejar de cocinar de la misma manera que cocinaban antes, pero esto luego lo explicamos mejor. Y al final, porque no saben cómo, simplemente. Entonces, sé que me quiero quitar el azúcar, pero todavía estamos con el sabor dulce y lo estamos buscando, ¿no? Porque claro, el paladar lo sigue buscando. Entonces no saben cómo sustituirlo o en qué manera correcta sustituirlo. En la sociedad hay, primera cosa, sacarina, baja en caloría, pero ¿es saludable? Hay mucha más alternativas verdaderamente saludables que tampoco son tan asquerosas como Sí. en realidad puede ser la sacarina, que son más saludables y me pueden en este momento de transición ayudar a sustituir ese sabor dulce del azúcar, ¿vale? Entonces, pues saber cómo hacerlo. Bien, entonces, ahora si quieres, te doy los pasos a seguir. ¿Sí? Genial. Bien, vamos a ver. Como te he dicho antes, la primera cosa es que las personas un poco negan, ¿no? Que necesitan un cambio. Entonces, quizás el primer paso es reflexionar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Sabemos que cómo me siento hoy es un poco todo el resultado de las acciones y los pensamientos que yo he tenido hasta ahora, ¿no? Si yo he seguido comiendo de una cierta manera, pues aquí tienes el resultado, ¿no? Si yo hago ese ejercicio, pues aquí tienes el resultado. Si no lo hago, también aquí tienes el resultado, ¿no? Entonces, primer paso, hacer un poco una reflexión. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y eso en qué se traduce? También observar cómo estoy comiendo, qué es lo que estoy comiendo, cuáles son un poco mis antojos, ¿vale? Y también un poco observarse cómo hago las cosas, a qué hora me despierto, ¿vale? Y una vez que yo he observado un poco lo que es lo que estoy haciendo, pues ya pasó un poco a definir cuál es mi objetivo. No todos partimos del mismo punto, está claro. Puede ser que yo ya tengo una alimentación ya vegana, ya me he dejado varias cosas, pero puedo también en mi situación definirme mi objetivo, cosas a mejorar. Una persona que se está planteando ahora de cambiar su alimentación no lo puede hacer todo de golpe, entonces tienes que definir sus prioridades, su objetivo. ¿Cuáles son las cosas que quiero mejorar ahora, ¿no? ¿Cómo lo puedo definir? Pues cuáles son las cosas que pueden tener un mejor impacto en mi vida, ¿vale? Hay cambios que, no sé, como el dejar de fumar, ¿vale? Cómo empezar a hacer ejercicio, cómo dejarme ciertos alimentos que me intoxican el organismo, depende de la situación de cada uno donde está. Entonces, definir las prioridades, ¿no? Porque solo decir comer más saludable significa poco y nada. Entonces, hay que definirlo con claridad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que dejar de comer? ¿Y qué es lo que tengo que introducir? ¿Vale? Y la cosa más importante, para no fracasar en el intento, que para mí es donde está la clave, es crear una imagen de ti, de esa persona que quieres ser. No sé si me explico. Sí, visualizar. Es convertirte en esa persona que ya tiene un estilo de vida saludable, que ya come saludable, ¿vale? En esta persona que ya hace ejercicio, que esa persona que ya está meditando, esa persona que ya come saludable. ¿Por qué? Porque volvemos un poco al tema anterior, que no es un tema de voluntad, es un tema de entrenar la mente, ¿no? Sentir desde aquí que yo soy esa persona. Entonces, si mi mente ya lo ve, será más fácil que me ayude a conseguirlo. Entonces, yo tengo que imaginarme de ser esta persona y preguntarme, ¿qué haría esta persona? ¿Qué elegiría? ¿Qué compraría? ¿Qué comería? ¿Vale? Entonces, esto me ayudaría muchísimo. También me ayuda a focalizarme en lo que son los resultados. ¿Qué es lo que conseguiré una vez que pues habré hecho esto durante largo tiempo, ¿no? ¿Cómo me sentiré? También es importante. Involucrar la mente significa hablar el lenguaje de la mente. Con el lenguaje de la mente es hablar en una manera que esa mente inconsciente, por supuesto, nos pueda entender a través de las imágenes. Por eso es importante que yo me imagine siendo esta persona y a través del sentir, que yo sienta el beneficio que me dará este cambio, ¿no? El impacto de esos nuevos hábitos en mi vida. Además, esto es útil porque me ayuda a mantenerme motivado, ¿no? Entonces, esto es el tercer paso. El cuarto paso, al final, es práctico. Pasa a la acción, ¿no? Entonces, define un poco cuáles son los pasos que tienes que dar.
también teniendo en cuenta que el cambio no se hace de un día por el otro, ¿vale? Es un proceso que va paso a paso. Entonces, no me puedo pedir cambios grandes en corto plazo. Tengo que darme el tiempo. Definiendo primero cuáles son mis prioridades, ¿vale? Entonces, definir un poco cuáles son las cosas que en este momento, ¿vale? Según cada uno, tienen un impacto más importante en mi vida si yo las cambio. Para ciertas personas puede ser dejar de fumar, para otra persona puede ser hacer ejercicio, para otros puede ser comer mejor, dejar el azúcar, dejar la carne, dejar ciertos alimentos que por alguna razón están creando ciertos malestares, ¿vale? Y al final, los últimos 2 puntos muy importantes también son, ¿cuáles son tus excusas? Todos tenemos excusa. No tengo tiempo, pues no es el momento. Bueno, ¿cuándo conseguiré esto? Es que esto es caro, esto no puedo, no lo sé hacer, no tengo tiempo para cocinar, ¿vale? No me gusta cocinar. Todos tenemos excusas, excusas, excusas. Entonces, yo una sugerencia que doy es, define cuáles son las cosas que quieres cambiar y haces la lista de todas tus excusas. Y ves, si cada cosa no tiene tiempo. Es cierto es que no tienes tiempo, porque al final tienes tiempo para pasar para hablar por WhatsApp, para hablar con los amigos, para ir al cine. No es que no lo tengas que hacer, pero solo se trata de crear prioridades. Por eso, el último paso, que también es súper importante, es comprometerte contigo mismo. Porque si te comprometes contigo mismo, entonces haces que el cambio sea una prioridad en tu vida. Entonces esto, comer más sano, se vuelva una prioridad. Tanto como es importante para ti pasar el tiempo con los amigos, como ir al cine, como hablar por WhatsApp, pero en una escala distinta. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que consiguiendo comer mejor, tienes esto un gran impacto en tu vida. Tienes más fuerza, más energía, también para hacer todas las otras cosas que te gustaría hacer, ¿vale? Wow, Manuela, nos acabas de dar una masterclass para aprender a cambiar estos hábitos. Y también te haría la pregunta, si vivimos con alguien, con una pareja, o vivimos en familia, ¿cómo conseguimos cuadrar esto, no? Porque yo puedo hacer estos 6 pasos, llevarlos a rajatabla, empezar a cambiar yo, empezar a conseguir resultados, pero si a mi alrededor lo que encuentro es totalmente lo contrario, ¿cómo lo gestionamos? Vale. Puedes buscar un grupo de apoyo también. Puedes frecuentar lugares que te apoyen en esto. También compartirlo con otras personas, ¿vale? Por eso, para mí, una cosa muy importante o que a mí me gusta mucho son los cursos, ¿no? Los cursos de cocina. Otras personas como tú se juntan, comparten el mismo interés, la misma inquietud y al final se trata solo de encontrar la pasión para hacer algo nuevo, para conseguir esa transformación y luego contagiarla. Si queremos que también otras personas en nuestra familia cambien, no hay nada que mejor de ser primero tu propio ejemplo e ir contagiando a los demás. Contagiar no significa imponer. No tenemos el derecho de imponer nuestras elecciones a nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada persona tiene su tiempo, su proceso. Todos necesitamos procesar, ¿no? El cambio de alguna manera. Pero sí que es verdad que podemos quedar un poco impactados a través de la experiencia y los resultados que tienen otras personas. Y bueno, esto ha sido un poco también una experiencia para mí. O sea, no decir a las personas que esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no, yo también he pasado por allí. Pero hasta qué punto esto que yo estoy diciendo influye positivamente en la otra persona o se vuelve un rechazo a esto, ¿no? Entonces, ser el propio ejemplo y luego, pues, compartirlo, por supuesto. Si estamos en familia, no significa cocinar 1000 cosas, por supuesto, pero también compartir lo que tú estás haciendo con los demás como algo más que está en el plato. Todos siempre tenemos varios gustos, entonces a algunos puede gustar más o menos una cosa, entonces presentar los nuevos platos de una manera como una propuesta más. Emanuela, ¿y cómo definimos los primeros pasos o los pasos que hay que dar para cambiar un hábito alimenticio? Buena pregunta. Bueno, hemos dicho antes que no todos partimos del mismo nivel, ¿no? Entonces, cada uno tiene una situación diferente, ¿no? Y necesidades distintas. Entonces, para mí, el primer paso es informarse.
¿vale? Informarse en qué consiste llevar una alimentación saludable. Sabemos que también hay tantas teorías, tantos estilos, ¿no? Por supuesto, yo voy a proponer lo que yo considero justo y correcto para mí, según lo que ha sido también mi propia experiencia personal. Pero está claro que cada uno tiene un poco que seguir lo que cree justo para sí mismo, ¿no? Por eso informarse. Hoy en día, la verdad, tenemos mucha información a nuestro alcance de una manera muy fácil y libre a través de Internet, pero también de libros, de cursos, de actividades, de charlas, de conferencias. Entonces, podemos llegar a conseguir estas informaciones. Y luego, pues... la otra parte es cuestionarse un poco, como decimos antes, cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, proponerse una nueva manera de hacer las cosas. Esto para mí es la clave del cambio. Por esto, para mí, una de las cosas que siempre sugiero es, si quieres hacer un cambio verdadero y que este cambio tenga un impacto en tu vida, pues aprendes a cocinar de manera diferente. Esto para mí es fundamental. Y luego introducir estos nuevos alimentos, nuevas acciones poco a poco y paso a paso, porque si no, te satura, ¿vale? Y con el tema del azúcar, por ejemplo, bueno, claro, yo empecé hace 20 años. La primera cosa que hice fue dejar de endulzar el café cuando tomaba café, ¿no? Y luego, pues, descubrí que tanto el café como las infusiones me gustaban así. Claro, soy italiana, el café amargo para mí no era nada raro. Pero luego también aprendí a sustituir todos esos alimentos, que una cosa te lleva a la otra, entonces ya no desayuno con café, ¿me entiendes? Pero es todo ir paso a paso. También, cuando tú quieres dejar el azúcar, al principio tienes las papilas muy exigentes, ¿no? Muy contaminadas de esos Sí. entrenar tu paladar con nuevos sabores más naturales. Vamos a dejar nuestra salud en manos de las comidas preparadas, del último momento, de no tengo tiempo. Pues es tomarse un poco la responsabilidad. Emanuela, para ir ya cerrando la entrevista, la última pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál es el primer hábito alimenticio que tú nos recomiendas cambiar o eliminar? Bueno, el primer hábito yo creo que es un poco simplificar las cosas e elegir alimentos íntegros, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues empezar a eliminar todos aquellos alimentos procesados y refinados, como la harina blanca, como el pan blanco, como, pues, por supuesto, el azúcar blanco, ¿vale? Todos estos alimentos que han sido superprocesados y refinados, con lo cual han perdido sus propiedades. ¿Por qué? Porque si queremos estar en salud, tener energía, vitalidad, lo que necesitamos es tener alimentos que sean íntegros, que me nutren. Entonces, esto donde lo encuentro, principalmente en los alimentos integrales, en la fruta, la verdura, la hortaliza de estación, ¿vale? En todas las legumbres, ¿vale? Entonces, ir creando un equilibrio en todo esto. Y a poco, si yo empiezo a volver a los sabores más naturales, también mi paladar empezará a acostumbrarse a no necesitar estos picos de sabores súper intensos, rico en sal, rico en azúcar, en saborizantes, ¿vale? De las comidas ya preparadas. Entonces, para mí el primer paso es dejar de comprar las cosas que están en cajitas, con muchos con cosas que ni tu trisabuela sabría que existen, que no reconocería. Vuelves a las cosas más naturales posibles. Eso para mí es el consejo más importante. Y a ir a tu paso. Aprendes a cocinar, experimenta y disfruta. Porque una cosa importante es que no hay cambio si no hay placer. Entonces, si yo me impongo un cambio y un sufrimiento, pues no lo voy a conseguir. Entonces, aprender a cocinar simple, rico y sabroso para que disfrutes tú y tu familia también. Muy bien, Emanuela, la verdad que ha sido un placer. Yo te doy las gracias también en nombre de, pues, toda la gente que esté viendo, que vea esto, porque realmente para mí ha sido una charla inspiradora. He pasado un rato... Muchas gracias a ti, Miguel, la verdad. Yo estoy muy agradecida de estar aquí contigo. Y recordarle a la gente, yo antes de que nos vayamos, bueno, Emanuela, coach nutricional, chef vegana, ya sabéis, del restaurante Mio Bio en Valencia. Fantástico, se come fantásticamente bien en el restaurante de Manuela. Y profesora de cocina, un amante de enseñar a los demás en este camino que supone el comer bien, alimentarse bien, vivir de una manera saludable. Manuela, ¿cómo contactamos contigo? Bueno, si quieres venir a visitarme al restaurante, que se traba en Valencia, en la calle Cádiz, número 67, si no, a través de la web, www.miobio.es o la mía personal, emanuelagornati.es,
a través del Facebook. Bueno, es fácil encontrarme. Tienes varios canales, fácil encontrar Si a Manuela. puedes. Pues nada, muy bien, Manuela, muchísimas gracias y nada, nos veremos pronto como siempre, ¿vale? Gracias a ti, Miguel. Venga, Un abrazo chao. a todos.